Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Habacuc 2:2-3. Habacuc 2:2-3. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El Señor, a través del profeta, nos invita hoy a escribir la visión, el sueño, la bendición que esperamos de parte de Dios. Y dice que la escribamos de manera que resalte, que la podamos entender, que la podamos ver, que podamos comprender. Y dice que esa visión, esa bendición, ese sueño de parte de Dios se va a cumplir, porque Dios lo ha prometido. Que es necesario esperar confiadamente que la bendición llega. Puede que nos parezca que se va a demorar, pero va a llegar en el tiempo señalado por Dios para nuestro beneficio. Va a llegar esa bendición, ese sueño, esa visión de parte de Dios. Tenemos que esperar siempre las bendiciones de Dios, porque Dios lo ha dicho, lo ha prometido, lo cumple. Le he puesto por título a la prédica Esperando bendiciones. Esperando bendiciones. Y esperar la bendición de Dios no es inactividad, no es quedarnos sin hacer nada. Por el contrario, es actuar confiando en Dios. Es actividad confiando en
Dios. Debemos ir en pos del cumplimiento de la visión, en pos del sueño, de la bendición prometida. Y como siempre surgen las preguntas. Entonces, ¿qué debemos hacer o dejar de hacer para que el sueño, la visión se cumpla? ¿Cómo disfrutaremos de esa visión, de ese sueño? Y es lo que quiero que hoy ustedes y yo aprendamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo esperar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra actividad? ¿Cómo debemos ir por ese sueño, por esa visión, por esa bendición? ¿Cómo disfrutar de ella? Y lo primero que encuentro, de acuerdo a lo que leímos en el profeta Habacuc, lo primero que Dios nos pide es interiorizar. Interiorizar. Porque leímos en Habacuc 2:2 que el Señor me respondió y dice: escribe la visión y haz que resalte. ¿Y haz que qué? Resalte. Que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Es decir, hay que tener ese sueño, tener esa visión, vislumbrar esa bendición de Dios, escribirla para poder leerla, para poder grabarla en la mente y en el corazón, hacerla propia, creer que viene de parte de Dios. Tomarlo así, pero necesitamos interiorizarla. Voy a usar la historia del Antiguo Testamento en Génesis 37, sobre la vida de José, que nos puede servir para extractar este tipo de enseñanza que Dios nos quiere dar hoy. Génesis 37, 5, 10. Cierto día, José tuvo un sueño. ¿Tuvo un qué? Un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. En ese entonces la tradición era oral. Íbamos contando, o iban ellos contando, tanto los sueños como las visiones, como las bendiciones de Dios. Y José tiene un sueño. Y va y se lo narra a sus hermanos. Pero ellos no lo querían porque el papá era mucho más cariñoso con José que con los demás. Y le tenían cierto recelo. Y él viene y le cuenta el sueño. Y el sueño realmente significaba que en algún momento José iba a reinar. José iba a gobernar. Y los demás iban a ser súbditos. Esa era la realidad del sueño, era lo que el Señor le había mostrado a José. Por eso va y se lo cuenta a sus hermanos. José lo interioriza, lo graba, lo hace suyo. Está convencido que es de Dios y que eso se va a realizar. Y por supuesto sus hermanos lo odian. No podían imaginarse que José los fuera a gobernar. Y José pues no responde a las críticas de sus hermanos. José solo piensa en el sueño que Dios le ha dado. Lo graba en su mente, en su corazón. Y eso es lo que nosotros, ustedes y yo, tenemos que hacer. Todo lo que nos diga Dios, todo lo que nos muestre Dios, tenemos que interiorizarlo para que se realice. Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Y Dios constantemente nos habla.
Nos habla de muchas maneras. Debemos estar atentos para escucharlo. Dice, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, guarda mis palabras en lo profundo de tu corazón. Y eso es lo que tenemos que guardar para nosotros, interiorizarlo, lo que Dios nos dice. No debemos enfrascarnos en discusiones con las demás personas sobre esos sueños, sobre esas visiones. Si Dios lo dice, tenemos que marchar, tenemos que ir por esa bendición, tenemos que seguir adelante. Proverbios 4, 25, 27. Proverbios 4, 25, 27. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate del mal. Interiorizar lo que Dios nos dice. Grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque eso se va a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esperar la bendición, actuando confiadamente en Dios, es interiorizar lo que Dios nos dice en nuestra mente, en nuestro corazón, creerlo y marchar hacia ese cumplimiento. Lo segundo, esperar el tiempo señalado. Esperar es fundamental. Muchas veces nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios o nos atrasamos. Y debemos estar en el tiempo señalado, es decir, esperar el tiempo señalado. Volvamos a leer en Habacuc 2 hasta el verso 3, la primera parte. Ya leímos algo de esto. Dice, el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Hasta ahí lo habíamos leído. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. ¿Cuándo se va a realizar la visión? El sueño, la bendición, en el tiempo señalado. Hay un tiempo señalado por Dios para el cumplimiento de esa visión, de ese sueño, de esa bendición. Y necesitamos esperar el tiempo de Dios, lo que Dios tiene dispuesto. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y en su tiempo se va a cumplir. Salmo 37, 7. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. No es fácil esperar, menos en silencio, con paciencia, sin irritarnos. Eso no es fácil. La espera de por sí no nos gusta, y mucho menos sin quejarnos, sin decir nada, guardando silencio, sin irritarnos. Y José nos da ejemplo de eso. Él interiorizó la visión y esperó el tiempo de Dios. Esperó con paciencia, no se irritó. Podemos resaltar varias cosas. Esperar el tiempo señalado es, primero, no quejarse. Primero, no quejarse. Leímos en el Salmo 37, 7 que acabamos de leer. Guarda silencio ante el Señor. Guarda silencio ante el Señor. ¿Qué significa? No te quejes, no reniegues. Muchas veces en medio de la espera peleamos con Dios. Nos quejamos, renegamos, pero ¿por qué no llega la bendición? ¿Por qué no llega el sueño? Si Dios me lo prometió. Pero debemos esperar el tiempo señalado, porque la visión se cumplirá ¿cuándo? En el tiempo señalado por Dios. Génesis 37, 23, 24. José le cuenta a sus hermanos el sueño, lo odian más que antes, y un día él va a buscarlos. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, lo mandó el papá a buscarlos.
Le arrancaron la túnica muy elegante. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Lo cogen para matarlo, para vengarse de él por el que les contó el sueño, porque un día va a llegar a ser gobernante, porque Dios se lo prometió, se lo dio en un sueño. Avancemos a los versos 26-28 del mismo Génesis 37. Entonces Judá, uno de sus hermanos, le propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Lo meten a la cisterna, lo quieren matar, después lo sacan, lo venden como esclavo. Y el relato bíblico no dice que José pronunciara alguna palabra, que se quejara. No dice. Suponemos que guardó silencio. No dice que gritó desde la cisterna: sáqueme de aquí, no me mate, ¿por qué me pasa esto? No. Guardó silencio, esperó en el Señor, no se quejó. Y si vamos a esperar el tiempo señalado, lo primero que tenemos que hacer es no quejarnos. Lamentaciones 3, 26, 27. Bueno es esperar calladamente. Bueno es esperar, ¿cómo? Calladamente. Que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Entonces, lo primero que Dios nos pide para esperar el tiempo señalado es no quejarnos, guardar silencio ante el Señor. Lo segundo, no impacientarnos. No impacientarnos. Leímos en el verso 7 del capítulo 37 de Salmos: guarda silencio ante el Señor, ya lo habíamos leído, y espera en Él con paciencia. Y espera en Él con paciencia. No nos gusta esperar, seamos sinceros, no nos gusta esperar. Nos impacientamos fácilmente. Toda espera nos saca de casillas. Pero el Señor nos dice, para esperar el tiempo señalado, el cumplimiento del sueño, de la visión, de la bendición, hay que esperar con paciencia. Trabajar todo el tiempo en el cumplimiento que Dios nos señaló de ese plan, de esa visión, de ese sueño, pero sin quejarnos y esperando pacientemente. Vuelvo a recalcar, esperar pacientemente en Dios no es inactividad. Me siento a esperar pacientemente. No, es actuar en pos de lo que Dios nos ha dicho, porque Dios bendice nuestra actividad en obediencia a Él. Pero lo hacemos en silencio y sin quejarnos. Volvamos a la historia. Génesis 39, 1, 3. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Por qué debemos esperar pacientemente en el Señor? Porque el Señor está trabajando. El Señor está a favor nuestro. El Señor está con nosotros. Dice que José fue vendido como esclavo. Llegó a esa casa, empezó a trabajar para un egipcio y el Señor estaba con José. Y el Señor bendecía a José y el Señor hacía prosperar a José. Incluso hacía prosperar al egipcio. Y el egipcio se da cuenta de eso. José, ¿qué hace? Descansar, esperar en el Señor, esperar con paciencia.
Si el Señor me lo prometió, si el Señor me dio ese sueño, si el Señor me dio esa bendición, se va a cumplir. No debo quejarme, debo esperar el tiempo señalado sin quejarme y esperando pacientemente. Salmo 62, 5, 7. Salmo 62, 5, 7. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Entonces, ¿en quién debo esperar? En Dios. ¿Cómo debo esperar? Pacientemente. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y mientras yo espero y hago lo que a mí me toca hacer, el Señor trabaja en favor mío. Igual ustedes, cuando ustedes esperan calladamente, en silencio, sin quejarse, con paciencia, haciendo lo que les corresponde hacer, porque José estaba haciendo lo que a él le tocaba, trabajar excelentemente, hacer las cosas bien. Y Dios lo bendice, igual hace con ustedes y conmigo. Entonces, lo primero, interiorizar la visión, el sueño, la bendición que Dios nos ha dado. Lo segundo, esperar el tiempo señalado por Dios. Hacer lo que a nosotros nos toca hacer y Dios va a hacer lo que a Él le corresponde hacer. Lo tercero, trabajar en procura de la visión. Tenemos que actuar, como les dije, esperar no es quedarnos quietos, es actividad confiada en Dios, hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Volvamos a leer Habacuc 2, 2 al 3. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Hasta ahí habíamos leído. Marcha, ¿qué hay que hacer? Marchar. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. ¿Qué tenemos que hacer? Marchar. Acción, movimiento. No podemos sentarnos a esperar. Dios quiere que nosotros hagamos lo que a nosotros nos toca hacer, que cumplamos con nuestro deber, con nuestra obligación, con nuestra responsabilidad. Dios en su palabra dice que Él dispuso de antemano buenas obras para que nosotros las pongamos en práctica. Luego Él espera de nosotros actividad. Él espera actividad. Poner en acción los dones, los talentos que Dios nos ha dado para fortalecernos, para madurar, para confiar más en Dios. Y Dios formará nuestro carácter a través del trabajo, de la relación con otras personas. Necesitamos un carácter fuerte para soportar, recibir la visión, el sueño, lo que Dios nos da, porque lo que Dios nos da es muy grande. Y si nuestro carácter no es fuerte, la visión nos va a aplastar. No la vamos a poder disfrutar. Necesitamos fortalecernos, fortalecer nuestro carácter. ¿Cómo? Actuando, poniendo en práctica los dones, los talentos. Marchar, dice, marchen hacia su cumplimiento. ¿Cómo? Ejercitando, haciendo las buenas obras que Dios dispuso de antemano. Porque eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer estar preparados para cuando llegue el gran sueño de Dios, que no nos aplaste, sino que lo podamos disfrutar, que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. ¿Y cómo formamos o cómo fortalecemos nuestro carácter? Por supuesto, Dios mismo trabaja en nosotros, pero también espera que nosotros hagamos lo que nos toca hacer. Lo primero, vencer el mal con el bien. Tenemos que vencer el mal con el bien. Marchar hacia el cumplimiento de la visión implica vencer el mal con el bien, porque eso fortalece nuestro carácter. Génesis 39, 6, la segunda parte de ese versículo hasta el 8. José tenía muy buen físico,
y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. No cae en la tentación. Hubiera podido pensar que eso le traería algún beneficio, pero no, él no quiere ofender a Dios. Quiere vencer el mal con el bien. Avancemos al verso 10 del mismo Génesis 39. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y pensemos, José pudo haber claudicado fácilmente. Era un esclavo, estaba sometido a sus amos. Hubiera podido pensar que era una oportunidad para conseguir favores de parte de su ama, pero prefirió actuar bien, no dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Mi patrón es fiel conmigo, yo tengo que ser fiel con mi patrón. Dios es fiel con nosotros, nosotros tenemos que ser fieles con Dios. Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cómo vencemos el mal? Con el bien. Haciendo lo bueno que Dios ha dispuesto para nosotros desde el principio. ¿Cómo más fortalecemos nuestro carácter? Siendo confiables. Siendo confiables. Génesis 39, 19, 22. Ya sabemos la historia, o por lo menos conocemos parte de ella. José no aceptó, pero un día la mujer de Potifar lo acosó más, lo quiso forzar y le quitó la capa, él salió huyendo y va y le cuenta al marido que fue que José quiso violarla. Y ahí tomo la lectura. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, que era mentira, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. De mal en peor el pobre José. Ahora, de esclavo, donde lo estaba viendo bien porque Dios lo respaldaba, le tienden una trampa y va a parar a la cárcel. Pero José se mantiene confiable, fiel al Señor, porque mire lo que dice: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. El Señor hace que José se gane la confianza del carcelero. ¿Y cómo se gana la confianza? Siendo confiable. ¿Y cómo es ser confiable? Hacer la verdad. Es decir, que nuestro comportamiento refleje lo que realmente creemos, lo que realmente decimos que somos. Porque si decimos una cosa y hacemos otra, lo que hacemos va a hablar mucho más fuerte o va a gritar mucho más fuerte que nuestras propias palabras. Se va a notar mucho más. La confianza se gana haciendo la verdad. Haciendo la verdad. Si yo digo que esto es verdad, lo hago. Si yo digo que creo en esto, lo hago. Siendo fieles. Porque si somos fieles, seremos confiables. Ganaremos confianza. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. El Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Siervo qué? Fiel. Confiable. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más.
ven a compartir la felicidad de tu Señor. En lo poco, fieles. En lo mucho, fieles. En la dificultad, fieles. Disfrutando la bendición, fieles. Confiables. Confiables. Además, en tercer lugar, serviciales. Serviciales. Génesis 40:1-8. Génesis 40:1-8. Tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Dios sigue moviendo sus fichas. Y ahora el panadero y el carcelero del rey van a estar junto a José. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? José estaba ofreciendo sus servicios, porque el Señor había dotado a José de la interpretación de los sueños, del don de interpretar los sueños. Y José lo sabía. Él pudo haberse quedado callado. Bueno, bien, no pasa nada. Pero él les dice: ¿acaso no es Dios el que interpreta los sueños, el que da la interpretación de los sueños? ¿Por qué no me lo cuentan? Se ofrece a decirles el significado de los sueños. ¿Por qué? Porque se compadece de ellos, los ve preocupados, los ve cabizbajos. Se ofrece a servirlos, a decirle lo que Dios le va a mostrar sobre esos sueños. Y por ser servicial fue que llegó a oídos del rey que José sabía interpretar sueños. Y fue como llegó José a la presencia del faraón. Si queremos estar en eminencia, gobernar, ser primeros, tenemos que ser serviciales. Y eso hace parte de la formación de nuestro carácter, de trabajar en procura de la visión. Mateo 20, 25, 28. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes, esto no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, es decir, el propio Señor Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esperando las bendiciones, van a llegar. ¿Qué tenemos que hacer? Interiorizarla, esperar el tiempo señalado, trabajar en procura de la visión. ¿Y qué leímos en Habacuc? Que la visión se cumplirá, que la visión llegará. Volvamos a leer Habacuc 2:3. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Atención, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Sin qué? Sin falta. Va a llegar. ¿Por qué?
porque Dios lo prometió y porque Dios no miente, porque Dios cumple su promesa. Si Él nos dio una visión, nos dio un sueño, nos ha hablado de sus múltiples bendiciones, eso es verdad, eso se va a cumplir. Se cumplirá porque Dios no miente. Dios es fiel y Él lo cumple. Génesis 42, 1, 3. Génesis 42, 1, 3. Avanzando en la historia, José un día es invitado al palacio del faraón a que le interpretara un sueño. ¿Por qué? Porque uno de los servidores le contó después de un tiempo al faraón que José sabía interpretar de parte de Dios los sueños. Perdón. Y llega y fue puesto como gobernante, era el segundo al mando. Después del faraón no había nadie más, sino el faraón por encima de José. Y viene una gran hambruna en la tierra de Canaán, donde vivía Jacob. Y Jacob se entera de que en Egipto hay comida. Ahí tomo la lectura. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos se fueron a Egipto a comprar alimento, por orden de Jacob. Avancemos al verso 6 del Génesis 42. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál había sido el sueño? Era lo que José le había contado a sus hermanos. Un día voy a gobernar y ustedes se van a inclinar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Si yo hubiera sido José, le hubiera dicho, se los dije. Pero gracias a Dios no estaba yo allí. Postraron rostro en tierra. Se cumplió el sueño, la visión. José era el gobernante de la potencia de ese momento. El sueño que había tenido se cumplió. Escribe la visión, guárdala en la mente, en el corazón, trabaja por ella, espera el tiempo, marcha hacia su cumplimiento y se va a cumplir, porque Dios es fiel. Salmo 37, 3, 4. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Tenemos un sueño, tenemos visiones, conocemos las bendiciones de Dios. Se van a cumplir, se van a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el Señor nos ha enseñado hoy. La visión va a llegar. Tenemos que interiorizarla, esperar el tiempo señalado por Dios, marchar hacia su cumplimiento y disfrutarla, porque se va a cumplir. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido suficientemente claro con nosotros, como siempre, enseñándonos, mostrándonos el cumplimiento, cómo se cumplen sus promesas, porque Él así lo ha dispuesto. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica y los elaboro en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, escuchémosla hoy, recibámosla de parte de Dios. Si podemos tomarla como material de devocional para esta semana, sería bueno. Compartámosla con otras personas que necesitan también saber del amor de Dios. Y por encima de todo, pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela
esperar mis bendiciones. Escribe la visión y haz que resalte claramente, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Atiende mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas te dan vida si las hallas, son salud a tu cuerpo. Guarda silencio y espera en mí con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Confía en mí y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón. ¿Quién te ama? Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias también porque tu palabra es cuestionante, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, Señor, que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque todavía nos falta. Todavía no interiorizamos, no creemos los sueños, las bendiciones, no las esperamos, nos impacientamos. Pero gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra de tus manos. Tú la empezaste en nosotros y la vas perfeccionando día a día, como lo hiciste hoy, enseñándonos con amor, con paciencia, con bondad, mostrándonos lo que debemos hacer, mostrándonos que tú cumplirás ese sueño, esa visión, esa promesa, porque viene de parte tuya para nosotros y que esperas que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. Interiorizarla, esperar el tiempo señalado, marchar hacia el cumplimiento y disfrutarla cuando llegue, disfrutarla a tu manera. Señor, danos sabiduría para que esta palabra que nos has enseñado hoy comience a obrar en nosotros, que nuestra vida refleje lo que hemos aprendido y lo que estamos creyendo, bendito Dios. Y Señor Jesús, gracias. Hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, disfrutando de tu presencia en medio de nosotros. Gracias a la obra maravillosa que tú hiciste. Dejaste el cielo para venir a la tierra como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros decidiste cargar con toda nuestra maldad para llevarla a la cruz y en un sacrificio único y suficiente pagar por toda esa maldad nuestra y trasladarnos a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez y sintieron algo especial en su corazón. Porque cuando Dios habla, hay una conmoción interior en nuestro ser. El Señor dice que Él está a la puerta de cada corazón y llama. Que si oyen la voz y abren la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos oído y espero que todos estemos dispuestos a abrir la vida al Señor para que Él entre, para que se quede con nosotros, para que haga su obra maravillosa en nosotros. La obra que Dios hace es una obra que llamamos de santificación, que nos quiere dar el carácter de Cristo a nosotros. Es una obra que dura toda la vida, pero trae bendición día a día, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos iracundos, más pacientes, y eso redunda en nuestra vida diaria, en beneficio de nuestra vida diaria. Entonces,
debemos abrirle nuestra vida al Señor para que Él tenga comunión con nosotros y trabaje en nosotros. ¿Cómo le abrimos la vida a Dios? Con una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, que declare que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado. Eso es todo lo que tenemos que decir, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Yo voy a hacer una oración guía. Les ruego que si la van a seguir, tomen cada frase, la lleven a su mente, la pasen a su corazón, la crean en su corazón y si pueden hablar, la saquen por su boca. Y así le abrirán la vida al Señor para que Él a partir de hoy esté con ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas, estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu bondad, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, de todo corazón les digo, es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. A partir de hoy, el Dios creador del universo, el único y verdadero Dios, el dueño de todo, habita en ustedes. Y nunca los dejará, nunca los abandonará. Nos gustaría, si ustedes lo desean, que nos cuenten que hoy hicieron su declaración de fe por primera vez. Nos pueden escribir al correo electrónico o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Si tienen alguna pregunta adicional, también la pueden formular por ese medio y estaremos atentos a responderles. Muy bien, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios, con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales o medios para hacerlo. Virtualmente lo podemos hacer a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y nos remite a un botón de pagos PSE donde podemos hacer los aportes de diezmos y ofrendas. Si no, allí mismo vamos a encontrar los datos de la cuenta de la iglesia, el banco, el número, para que si lo deseamos podamos hacer una consignación de manera directa o inscribir esa cuenta de la iglesia en nuestras cuentas para hacer transferencia bancaria. Si tienen alguna dificultad con alguno de estos medios, nos pueden escribir al WhatsApp o al correo y con gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, los que te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu.
Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, algunos anuncios cortos pero importantes. Recuerden que estamos trabajando como iglesia en la virtualidad. Una gran bendición que Dios nos ha dado, porque podemos llegar al mundo entero. Donde haya una señal de internet, allí podemos llegar. Y trabajamos como iglesia, es decir, ustedes y nosotros unidos, compartiendo todos los materiales que subimos a la internet, a las redes sociales, los devocionales, el servicio del domingo, la reunión de oración, dándoles like. Es importante darle like, porque eso hace que las plataformas nos recomienden ellas mismas por la cantidad de like y podamos llegar a más personas. Podemos invitar a personas a que se reúnan con nosotros para el servicio, para el devocional, para la oración, y así podemos formar un grupo pequeño, llámese familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y nos vamos a edificar mutuamente. Si no, podemos también, o además podemos también compartir los links, como le digo, del servicio de los devocionales que subimos en formato de video en todas las redes sociales de lunes a viernes, compartir el link de la oración los miércoles a través de Zoom, oramos por ti. Qué bueno que muchos más aprendamos a orar, a depender de Dios, porque eso es la oración, ir a Dios a decirle de mis debilidades y reconocer su grandeza. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos el mundo entero para llegar, es nuestra responsabilidad a ser discípulos de todas las naciones, llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Muy bien, acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Si usted está cerca de una persona que estuvo de cumpleaños, aproveche para felicitarla, orar por ella y acompañarme a orar por el resto de hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos sus vidas, las de sus familias, bendito Dios. Bendecimos sus actividades, sus ministerios. Y te damos gracias porque sabemos que tú les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Feliz cumpleaños, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Como les dije al inicio de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que tiene la cena para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús con un propósito claro, que recordemos al Señor Jesús, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros, dejar el cielo y venir a morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda su justicia y santidad. Que recordemos la obra maravillosa que Él hizo. Ese es el propósito de la cena y Él mismo la instituyó. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él nos perdonó, que Él nos justificó, que Él nos santificó, no podemos celebrar estando en desacuerdo con Él, en pecado con Él. Entonces, antes de tomar la cena debemos reflexionar y si hay algo en nuestra vida que sea pecado, podemos ir a Él y decirle, Señor, me pongo de acuerdo contigo, estuvo mal, cometí pecado, y Él es fiel y justo y nos perdona. Ahora, si no viene nada a la mente, siempre recomiendo, pidámosle perdón por los pecados que hayamos podido olvidar.
y Él también nos los perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer la Biblia, en la palabra de Dios, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena? ¿Con qué finalidad lo hizo? Está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por este recordatorio que nos dejaste, de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia. Como acostumbramos domingo a domingo, nos despediremos en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo. Pediremos una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos regalaste hoy, nos permitiste reunirnos, congregarnos alrededor de tu nombre para alabarte, glorificarte, bendecirte, Señor. Escucharte, Señor, y ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo de esta semana que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú marchas delante nuestro, que tú vas abriendo el camino, que tú vas limpiando el sendero para que no tropecemos. Y también sabemos que tú mismo te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo, nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas en la Biblia. Por eso es que te pedimos una unción especial. Queremos estar llenos de ti, rebosantes de ti, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye en cada uno de nosotros
Hazlo con libertad. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con amor, con alegría, con paz, con justicia, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Señor, fluye en cada uno de nosotros. Llénanos de ti, Señor. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú anuncias en tu palabra. Estar llenos de ti, bendito Dios. Plenos de ti, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu bendita palabra. Que tú eres el Dios sanador. Que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Que por tus llagas fuimos todos curados. Con ese conocimiento, Señor, nos unimos como hermanos en la fe para pedirte, por favor, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.